Muy buenos días y muchas gracias por su asistencia. Ciertamente, encantado en primer lugar por la nutrida asistencia, un tema que el título de la jornada, el título de esta jornada, pues la verdad es que podía, a mí al menos, no sé si a ustedes, pero a mí me producía, bueno, pues quizás ese desconocimiento de no estar metido dentro de este mundo. Hablar de conocimiento abierto, bioinspirado, aplicado a la empresa, no cabe duda que tenía elementos atractivos, muy atractivos. Cómo utilizar el conocimiento y cómo mejorar la competitividad de las empresas. Eso es lo que queremos, mejorar la competitividad de las empresas. Bueno, yo tengo que, en primer lugar, permítame agradecer a Aldo Olcese, que ha sido quien ha organizado la jornada, primera jornada nacional. Yo creo que en este sentido también, y él lo decía, y le agradezco sus palabras, como no puede ser de otra manera, reconocía que en La Rioja había una inquietud por avanzar, por conocer, por trabajar en estos aspectos. Yo creo que es importante que haya pues, esa vocación por estar en la vanguardia de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. Creo que es muy importante, porque eso no solo va a desarrollar un sector, vamos a cambiar ese mix empresarial, industrial que tenemos, intentamos, eso que se suele decir mucho y que es tan complejo de evolucionar, cambiar el modelo, bueno, de alguna manera incorporar, pero sobre todo mejorar en los sectores tradicionales su grado de competitividad. Y tenemos, como ustedes bien conocen, unos sectores tradicionales muy acreditados, muy importantes, pero que necesitan que se les dé también esa capacidad, esos instrumentos para poder mejorar. Permítame que agradezca no solo a Aldo Olcese, evidentemente, sino al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a Kincubator, que es una incubadora de inteligencia artificial en Internet, a la Asociación Noudel Consortium Group, a la Dirección General de Innovación, al CINTIC, a todos los ponentes que van a desarrollar a lo largo del día esta estupenda jornada. Como les decía, ¿cuál es el objetivo que tenemos? No es otro más sencillo ni más complejo que mejorar la competitividad de las empresas de La Rioja, mejorar su competitividad. Mejorar la competitividad lo estamos llevando desde hace ya unos años, basados en tres tecnologías convergentes que el tercer plan de I+D+I nos daba como capaces de impulsar el desarrollo económico de nuestra región. Y lo hicimos con nanotecnología, con biotecnología y con tecnologías de la información y comunicación. Bueno, yo decía, quizás nanotecnología y biotecnología, y les puedo asegurar que en los primeros años donde iniciamos esa andadura quedaba un poco lejano, sobre todo la nanotecnología, tardó poco, las empresas de La Rioja tardaron un poco en asimilar el concepto de los beneficios de la utilización de ese tipo de tecnologías. En tecnologías de la información y comunicación podemos dividirlo en 2 o 3 estadios, y quizás este último, el del conocimiento, es quizás el que podía retrasar algo más esa incorporación y por tanto la competitividad. Luego me permitirán que les comente 2 casos para hacer inteligible esta corriente, estas aplicaciones, y uno de ellos que yo entiendo que va por este camino y que se está realizando en La Rioja. Por tanto, tampoco estamos tan alejados, o las empresas de La Rioja tampoco están tan alejadas de esta corriente de vanguardia para mejorar esa competitividad. Pero lo que se trata en este encuentro, se trata de poner a disposición de la empresa esas herramientas, esas aplicaciones que les permitan mejorar la competitividad, que hagan una correcta interpretación de la información que se produce. Y la información es mucha. Cuando se habla de conocimiento abierto es porque una gran parte de la información está en la red, una gran parte de la información está en Internet. Es cuestión de saber utilizarla, cogerla, administrarla, gestionarla y meterla dentro de la estrategia de la propia empresa. Conocimiento abierto. El que esté bioinspirado me parece que es un concepto, y les puedo asegurar algo que yo lo desconocía y lo tengo que reconocer, pero el basarse en algo que ya existe en la naturaleza me parece muy inteligente. Cuando hay que utilizar esa tecnología y hacer que camine y que elabore ese conocimiento en la forma de interpretar las personas o las organizaciones, si hay algo en la naturaleza que ya utiliza unos esquemas de trabajo
me parece inteligente que se utilice ese concepto para poder aprovecharlo de la mejor manera posible, porque a fin de cuentas seremos las personas las que utilicemos esa información y por tanto lo convirtamos en conocimiento, que de eso se trata y yo creo que eso es importante. Y que esté aplicado a la empresa, fundamental. Si hay que tomar decisiones y cada día son más complejas, no cabe duda que aquel que tenga la capacidad de interpretar correctamente, bien, mejor, el que mejor interprete lo que está ocurriendo es el que más posibilidades tendrá de mantenerse en todos los mercados. Eso yo creo que son, por cierto, conceptos básicos que pueden que tengamos que hacer una labor de divulgación permanente y, sobre todo, estimular a que empresas tecnológicas estén desarrollando aplicaciones, estén desarrollando este concepto, será fundamental si lo que queremos es que esos sectores tradicionales puedan tener capacidad de poderse mover en los mercados. Se decía muy bien, se va a hablar de conceptos yo creo que muy interesantes, por tanto, de la economía del conocimiento, de reinventar la empresa, y fíjense, desde que empezó la crisis se ha tenido que reinventar varias veces. Las empresas se han tenido que reinventar varias veces, se ha cambiado. Ya nada va a ser igual que lo que podía ser hace 5 años que empezó la crisis. Por tanto, han tenido que mejorar en gestión, han tenido que mejorar en productos, han tenido que mejorar en su organización, en los aspectos financieros. Bueno, pues ahora tendrán también que reinventarse, sin lugar a dudas, en la aplicación de esas tecnologías para poder ser y mantenerse en el sistema económico, en el desarrollo económico. Conceptos como redarquía. Reconozco, tampoco lo había conocido y creo que estuve leyendo y me pareció sumamente interesante y es cierto que es lo que estamos viendo y lo que nos encontramos en las redes sociales, en la capacidad de generar información y utilizar esa información. Ahora yo creo que todo el modelo ha cambiado. Si no se utiliza, si no estás instalado en ese nuevo modelo, evidentemente tu capacidad de desarrollo va a ser mucho menor. Convertir esa economía del conocimiento, esa información en valor y darle valor añadido a los productos o servicios que tú vas a comercializar es la clave. Por tanto, todo aquello que propicie y que nos dé esa capacidad, evidentemente nos va a permitir el poder avanzar. Sin extenderme más, quisiera hablar de, yo para hacerlo comprensible, yo decía, vamos a ver cómo estamos o dónde podría aplicar esto, cómo podríamos aplicarlo. Y 2 ejemplos. Uno muy conocido. Yo decía antes que España, por todo el sector manufacturero, puede tener muchas más dificultades a la hora de competir con mano de obra mucho más barata. Y bueno, se trata de no solo en esa mano de obra, sino en lo que es la planificación. El ejemplo clarísimo es Inditex, que es lo que ha hecho desde hace unos años y cómo ha cambiado el modelo de empresa a la hora de configurar otro modelo diferente. Bueno, simplemente con información que tradujo en conocimiento y sabía estar en los mercados de manera inmediata, de manera al día. En 15 días era capaz de aplicar nuevos productos, nuevas tendencias, de aplicar lo que tenía que aplicar, lo que el consumidor le demandaba y, por tanto, ha conseguido estar donde está situado. Manejo de información, de volúmenes de información capaces de generar esa estrategia, en este caso de empresa. Un modelo sencillo, pero que Inditex lo ha conseguido hacer y que otros, bueno, pues puede costarles mucho más o no saben cómo hacerlo. Aplicaciones informáticas, aplicaciones que permitan generar esa información o convertir esa información en conocimiento. Eso es lo que nos hace falta. Y un ejemplo que yo creo que a futuro pues puede ser y puede darnos esa vía. Hace muy poquitos días presentamos un proyecto en La Rioja. Una empresa de La Rioja diseña 5 aplicaciones para otras tantas empresas, 5 bodegas. Por lo tanto, en esa estrategia que tenemos desde el Gobierno de mejorar la base tecnológica de los sectores tradicionales, está muy bien que el vino, que es el producto más conocido, más internacional, un producto evidentemente tradicional, que tenemos en La Rioja, si somos capaces de incorporar esas tecnologías, en este caso las TICs, pues podríamos aportarle ese grado de competitividad. Bueno, pues presentamos un proyecto, el Wine Móvil. Ese proyecto lo que intentaba es buscar relación, buscar información, lo mismo que hace Inditex con sus redes comerciales. Un punto, correcto, el mismo sistema. Pero iba a más. Lo quiere hacer, se va a hacer con los consumidores finales. Se va a tener la información de qué opina el consumidor final, se le va a geolocalizar, se va a ver dónde consume, cuánto consume, cuándo consume, qué tipo de producto consume, qué opina de ese producto. Le vas a dar información actualizada sobre el producto, le vas a permitir incluso que meta realidad aumentada para enseñarle pues las
la bodega, la elaboración, todos esos elementos, vas a comunicarte mucho más, pero vas a recibir mucha más información. Yo decía en esa presentación con quien estaba haciendo el proyecto, yo decía, esto es un nicho de empleo importante a futuro. Aquí hay empleo. Esto es por donde tenemos que caminar porque esto es generador de empleo. Yo veía ciertas caras de escepticismo. Yo espero que después de esta jornada hoy no se vea con escepticismo, se vea como una realidad cierta. Esto nos va a dar esa capacidad de orientar hacia servicios avanzados a las empresas, ese empuje necesario para transformar y reinventar la empresa. Pasamos de lo que eran simplemente inversiones en elementos tangibles, que es lo que hemos medido siempre la innovación, solo por elementos tangibles. Se mide mal la innovación por ahí, solo con eso. Es un error, simplificamos mucho el modelo de medición de cómo avanza o cómo evoluciona una región, una empresa, un país. Hay que meter también los intangibles. Esto es un intangible que puede dar más capacidad competitiva que los tangibles. Ninguno de los dos se debe olvidar, desde mi punto de vista, pero la suma de los dos va a ser imprescindible para poder avanzar. Bueno, pues de esto tenemos hoy el lujo, tenemos la suerte de poder tener una jornada de este tipo. Yo espero que podamos continuar a lo largo del tiempo porque estoy convencido que las empresas, que los empresarios de La Rioja van a seguir demandando este tipo de productos, este tipo de aplicaciones, este tipo de vanguardia que es importante para el desarrollo de la región. Aldo, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias al consejero de Industria por su presencia, por sus palabras. Les aseguro que voy a ser muy breve para cumplir con nuestro horario y dar paso rápidamente a la mesa redonda. Pero quiero dar algunos mensajes rápidos en esta apertura y en la bienvenida. En primer lugar, gracias a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos y por tener la inquietud de adentrarse en esta nueva era del conocimiento abierto, bioinspirado en Internet. Hoy hablar de Internet es hablar de todo. Hace años hablar de Internet era hablar de Internet. Ahora Internet es transversal y permea a toda la sociedad, a todos los seres humanos, y ese es el gran motor del cambio que afortunadamente tenemos entre nuestras manos para las décadas venideras, ¿no? Quiero agradecer muy sentidamente, y de verdad que no es ese peloteo tradicional de cuando vienen las autoridades, la apuesta del Gobierno de La Rioja por nuestra jornada, su asistencia, su presencia al máximo nivel. Hoy está aquí el consejero, anoche en la cena estuvieron el director general de Innovación, el director del centro que hoy nos acoge, y nos hemos sentido amparados desde el principio, lo que no era nada evidente. Les aseguro que ser pioneros en algo no es nada fácil, sobre todo en un país como España, donde hay muchas resistencias al cambio, a la innovación y al movimiento, ¿no? Y bueno, pues aquí hemos encontrado desde el primer momento un apoyo incondicional y por eso estamos aquí. No, tampoco es una casualidad que hayamos venido a La Rioja. Como ha dicho el consejero, y de sus palabras se deduce claramente, esta es una comunidad orientada claramente a esa modernización que la economía requiere y que los seres humanos estamos demandando, ¿no? Y por lo tanto, seguro que vais a tener mucho éxito y nosotros estaremos todo lo que podamos a vuestro lado a medida que todo este movimiento se vaya desarrollando. Vamos a tratar de explicar en esta jornada en qué consiste este movimiento, esta transformación de la sociedad de la información en sociedad del conocimiento, que no es evidente. Todo el mundo habla de conocimiento, pero nadie sabe muy bien de qué se trata, cómo se utiliza, si tiene o no tiene valor económico, si tiene una utilidad real y qué utilidad tiene para cada individuo o para cada empresa. Aquí vamos a concentrarnos mucho en el mundo de la empresa y es una buena noticia que el presidente del comité organizador que les habla sea un economista y un empresario y no sea, como mucha gente ha tratado de, digamos, encorsetar Internet en el mundo de los internautas. Internautas somos todos, en el mundo de los llamados de forma simpática frikis de la red o los blogueros. No, aquí estamos los empresarios, los economistas, incluso nos podemos poner corbata y ser activistas sanos de la red. Quiero decir que se está produciendo ya eso que hace años era un sueño, que es una integración de esta nueva economía en la economía tradicional
para potenciarse mutuamente, y no esa dualidad entre la nueva economía, que es y va por su lado, y la economía tradicional, que va por otro y que no se encontrarán jamás. Yo creo que la buenísima noticia es que estamos cada vez más integrados y lo estaremos cada vez más. En segundo lugar, quiero referirme muy brevemente, aprovechando la circunstancia de que estoy al lado de un alto dirigente público, que este tipo de iniciativas, este movimiento, aunque Internet es y se fundamenta en la libertad, tiene que ser el fruto de una necesaria cooperación pública y privada. Los gobiernos han tardado en entenderlo, en Estados Unidos no tanto, en Europa han tardado mucho en reaccionar, pero afortunadamente ahora estamos en una fase en la que los gobiernos están apostando decididamente por apoyar las iniciativas de modernización, muchas de las cuales giran y pivotan en torno a Internet. Pero estamos también asistiendo a un momento de gran controversia, tengo que decirlo, porque las ayudas públicas, que son fundamentales, y aprovecho para decir que nosotros estamos aquí gracias a una ayuda pública del Ministerio de Industria, Energía y Telecomunicaciones, que dentro de un programa para la televisión interactiva inteligente que estamos desarrollando, pues teníamos un apartado para algo fundamental, que es lo que aquí nos une, que es divulgar estos conceptos, trasladarlos a la ciudadanía y a las empresas. Y bueno, pues gracias a esa subvención, gracias a esa ayuda económica, estamos aquí y hemos podido celebrar este seminario, ¿no? Pero la encrucijada es que las dificultades económicas de los estados, las dificultades presupuestarias, no solo están reduciendo de una manera significativa, y mañana o pasado lo vamos a ver en los presupuestos generales del Estado, nos lo estamos temiendo todos y va a ser una realidad porque es lo que toca y estamos atravesando un momento de dificultad extrema donde hay que hacer recortes y donde hay que vivir en una política de austeridad que también va a llegar a la ciencia y también va a llegar, como no, a las nuevas tecnologías. Pero también se ha producido una transformación muy delicada, la califico también de peligrosa, porque está eliminando y cercenando la posibilidad de desarrollo de ese tejido innovador que no está en la gran empresa solo, sino que especialmente está también en la pequeña empresa, la empresa innovadora, la que tiene que, digamos, hacer tracción del talento de los seres humanos, que es lo que nadie te puede quitar. El talento es algo propio de un ser humano y para poder ejercerlo hacen falta también medios de capital. El Estado ha estado apoyando, pero la transformación de la crisis es que las subvenciones se han convertido masivamente en ayudas en préstamos en lugar de en subvenciones a fondo perdido. El año pasado ya las adjudicaciones de la gran mayoría de las ayudas públicas se realizaron en un porcentaje elevadísimo en préstamos a 10 años, pero que hay que empezar a devolver a partir del segundo año. Claro, desarrollar innovación tecnológica teniendo que devolver préstamos a partir del segundo año, que quiere decir que lo que estés desarrollando ya tiene que estar produciendo ingresos y beneficios, pues es una quimera gloriosa que no se puede cumplir. Se está produciendo una desafectación galopante de pequeñas empresas, de proyectos subvencionados prestados, porque se sienten incapaces de hacer frente a esos compromisos. Y se está produciendo una concentración enorme de la innovación en muy pocas manos de grandes compañías que sí les viene bien esa liquidez de recibir préstamos y que no necesitan subvenciones. Al final, corremos el riesgo de tener algunas grandes compañías que se dedicarán a la innovación gracias a que reciben dinero público cuando no hay liquidez en el mercado, y desaparecerá el tejido innovador de la pequeña y mediana empresa innovadora. Esto, aprovecho para decirlo aquí, seguro que este gobierno, que ha demostrado especial sensibilidad por las tecnologías, será capaz también de entenderlo, y esto forma parte de la pedagogía que también tenemos que ir trasladando, y además me remito a las estadísticas que se van a presentar ahora al cierre del ejercicio pasado y al cierre de este ejercicio 2012, donde el nivel de abandono
de pequeñas empresas innovadoras, de proyectos subvencionados con préstamo, se está produciendo es verdaderamente preocupante. En fin, no es el objetivo del seminario, pero he querido aprovechar para hacer una llamada de atención como economista que está viendo esta difícil situación. Y por último, y para concluir, y dar paso ya a las mesas de trabajo, como ha dicho el consejero, vamos a tratar aquí de conceptos novedosos, sobre un eje troncal, que es intentar explicar y demostrar que existe una economía del conocimiento y que esa economía del conocimiento va a representar esa gran revolución industrial y económica que el mundo necesita para salir de la crisis y sobre todo para tener una fase expansiva sólida y, como ha dicho el consejero, sostenible. Y eso solo tiene un fundamento, y es que el talento de millones de seres humanos interactuando a través de sus terminales móviles, de los tablets, que cada día dan más facilidades para interactuar entre sí, con la red y entre las empresas, en un régimen de conocimiento abierto, de conocimiento libre, a no confundirse con gratuito. El conocimiento puede ser libre y debe ser accesible por cualquier ser humano, pero eso no implica que tenga que ser gratuito, que es una de las grandes falacias que circula por la red, porque si entendemos que ha de ser gratuito, no habrá un modelo económico. Y si no hay modelo económico, por definición, lo que no se puede transformar en un modelo de negocio tenderá a ir perdiendo importancia hasta su desaparición. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que para crear una economía del conocimiento, que es en lo que estamos, tiene que haber un concepto claro del valor de las cosas. Tiene que haber una seguridad jurídica que defienda